Al título que hemos decidido acompañe nuestro encuentro. Hoy nos acompaña la doctora Sandra Báez, ha llegado esta mañana desde la Argentina. Y la charla con la cual la intervención con la cual nos acompañará ha sido titulada Aspectos neuropsicológicos y cognición social en la demencia frontotemporal. La doctora Báez es doctora en psicología de la Universidad Católica de Argentina, es máster en neuropsicología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y también de nuestra casa es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Recibió formación en técnicas de neuroimágenes en el Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Science en Leipzig, Alemania. Sus intereses y expectativas en el área de investigación se orientan tanto a aspectos neuropsicológicos como a los correlatos neuroanatómicos y neurofisiológicos de la cognición social en pacientes con trastornos neurológicos y psiquiátricos. Ha hecho una gran cantidad de publicaciones en revistas científicas y actualmente es docente en posgrado y en pregrado. En la actualidad se desempeña como investigadora postdoctoral y coordina el área de neuropsicología del Laboratorio Experimental y Neurociencias del Instituto Neurológico Cognitivo, INECO, y como docente de la Universidad Favaloro. Doctora Báez, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar con mi charla, quisiera agradecer la invitación a la doctora Patricia Montañez. Es para mí un honor estar acá al lado de representantes nacionales e internacionales tan importantes y pues es todavía más especial la invitación porque, como ya lo dijo Wilson, la Universidad Nacional es mi casa, acá me formé. Bueno, como ya lo dijo también Wilson, yo voy a hablar sobre neuropsicología y cognición social en la demencia frontotemporal. Este es el esquema que voy a seguir para mi charla. Primero voy a hablar muy brevemente sobre las generalidades de la demencia frontotemporal. Luego voy a hablar sobre el perfil neuropsicológico, haciendo énfasis en 3 aspectos principalmente que ya les voy a decir cuáles son. Después les voy a contar sobre algunos estudios que hemos realizado en el Laboratorio de Psicología Experimental en el que yo trabajo, principalmente en reconocimiento de emociones, teoría de la mente, empatía y juicio moral en pacientes con demencia frontotemporal. Y después voy a presentar brevemente un modelo que ha sido propuesto por miembros de nuestro equipo de trabajo para explicar los déficits en cognición social que pueden presentar los pacientes con demencia frontotemporal. Bueno, respecto a la demencia frontotemporal, existen varias clasificaciones que pueden estar centradas en los síntomas y la presentación clínica de la enfermedad, la genética, la neuropatología. Hoy esta charla la vamos a focalizar en la clasificación que depende de la presentación de los síntomas y de la presentación clínica, en la cual encontramos una variante frontal o conductual, y una variante temporal o del lenguaje, dentro de la cual se encuentra la afasia primaria progresiva no fluente y la demencia semántica. Mi charla va a estar principalmente enfocada en la variante conductual o frontal de la demencia frontotemporal, principalmente por 2 razones. Una, porque es la más prevalente y por lo tanto ha sido la más estudiada, y 2, porque en esta patología es que se ha focalizado toda mi línea de investigación en cognición social. Bueno, los criterios que actualmente se tienen en cuenta para el diagnóstico de la variante conductual de la demencia frontotemporal son los criterios
propuestos por Raskowski y colaboradores. Se publicaron en el año 2011 en la revista Brain. Y estos criterios proponen, entre otros, 2 puntos importantes que son los que vamos a tratar en esta charla. Primero, proponen que los pacientes con esta patología deben presentar un perfil neuropsicológico caracterizado por déficits en funciones ejecutivas, con una relativa preservación de la memoria episódica y una relativa preservación de las habilidades visoespaciales. Y además, estos criterios proponen que los pacientes que tienen esta patología presentan una pérdida temprana de la simpatía o de la empatía, y que se puede ver por la disminución en la respuesta a las necesidades o sentimientos de las otras personas. Y bueno, y este es uno de los principales motivos por los cuales quisimos estudiar la empatía y otros dominios de la cognición social en esta enfermedad, ya que existen muy pocos instrumentos que tengan cierta validez ecológica para medir empatía y otros dominios de la cognición social en pacientes con demencia frontotemporal. Bueno, vamos a empezar a hablar primero sobre el perfil neuropsicológico de los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal. Les voy a mostrar primero un poco qué es lo que se encuentra cuando aplicamos pruebas de screening generales, cognitivos y screening focalizados para la evaluación de las funciones ejecutivas. Después voy a mostrar algunos estudios controversiales acerca de la memoria episódica en pacientes con demencia frontotemporal. Hablar un poco sobre las habilidades visoespaciales y sobre las funciones ejecutivas. Bueno, respecto a los test de screening, uno de los test que se utiliza con frecuencia en la clínica para hacer una evaluación global del estado cognitivo del paciente es el Addenbrooke's Cognitive Examination, que incluye la evaluación de múltiples dominios como por ejemplo la atención, la memoria, la fluencia verbal, la denominación, las habilidades visoespaciales. Y como la mayoría de screenings cognitivos, no incluye la evaluación de las funciones ejecutivas. Cuando se aplica esta tarea a pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal, se encuentra que en general tienen un rendimiento más bajo que el de los controles. En este estudio, en el cual pueden ver acá la tabla de resultados, además, se compararon los pacientes con demencia frontotemporal con un grupo de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y se encontró que los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un rendimiento más bajo que los pacientes con demencia frontotemporal en el puntaje total de la prueba, en atención y orientación, en memoria, en fluencia y en lenguaje, en denominación específicamente. Sin embargo, como ya les mencioné, el ACE, al igual que el Mini-Mental o el MoCA, que es otra de las pruebas que más se utiliza para medir el estado cognitivo general del paciente a manera de screening, no hace una evaluación muy exhaustiva de las funciones ejecutivas, por lo cual nosotros en la evaluación clínica de pacientes con demencia frontotemporal aplicamos además un screening ejecutivo. El que nosotros usamos se llama el INECO Frontal Screening, fue propuesto por nuestro equipo de trabajo. Y es una prueba bastante corta que dura aproximadamente 10 minutos e incluye diferentes tareas de funciones ejecutivas que evalúan programación motora, respuesta ante instrucciones conflictivas, control inhibitorio verbal y motor y memoria de trabajo verbal y espacial. Esta tarea de screening también se aplicó en un estudio en el cual se evaluaron pacientes con enfermedad de Alzheimer, pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal y sujetos sanos, controles. A diferencia de la tarea anterior que les mostré, de la prueba anterior del ACE, cuando aplicamos el IFS encontramos que los pacientes con demencia frontotemporal presentaron un rendimiento más bajo que el de los controles y también un rendimiento más bajo que el de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Es decir, que los déficits ejecutivos que presentan estos pacientes son mucho más grandes, mucho más severos que los que presentan los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Bueno, un tema que se ha vuelto bastante controversial en los últimos años es la preservación de la memoria episódica en pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal. Como ya lo mencioné al principio, uno de los criterios diagnósticos dice que el perfil cognitivo de las personas que sufren de esta patología
se debería caracterizar por una relativa preservación de la memoria episódica. Sin embargo, hay varios estudios que más o menos a partir de 2010 han venido mostrando que este perfil cognitivo con preservación de la memoria episódica no está presente en la mayoría de los pacientes que sí cumplen los otros criterios diagnósticos para la variante conductual de la demencia frontotemporal. Este es un estudio publicado en Neurology en el año 2011, es del grupo de Hodges, que es uno de los grupos más fuertes en investigación en demencia frontotemporal a nivel mundial. Y lo que encontró este grupo al evaluar la memoria episódica tanto verbal como visual es que los pacientes con demencia frontotemporal presentan déficits similares a los de los pacientes con Alzheimer. Sin embargo, ellos dividieron sus pacientes con demencia frontotemporal en dos grupos. El grupo de pacientes que presentan una progresión rápida o una progresión normal y un grupo de pacientes que no progresa, ¿sí? Que cumplen criterios diagnósticos para demencia frontotemporal, pero evaluación tras evaluación no se nota un descenso en el perfil cognitivo de los pacientes. Y al observar los puntajes de memoria total, lo que encontraron ellos es que esos pacientes que sí progresan, que tienen una progresión normal o acelerada, esos pacientes con demencia frontotemporal, presentaron un rendimiento similar al de los pacientes con Alzheimer. Sin embargo, esos pacientes que no progresaban tenían un rendimiento mejor que el de los pacientes con Alzheimer y también mejor que el de los pacientes con demencia frontotemporal que sí progresan, ¿sí? A partir de este trabajo y de varios otros trabajos se planteó el concepto de fenocopias, que se refiere a esos pacientes que cumplen criterio de posible demencia frontotemporal en su variante conductual, pero pasan muchos años sin que la enfermedad, sin que el perfil cognitivo empeore, ¿sí? Tienen clínica de DFT, pero en la resonancia no se muestra una atrofia clara de las áreas frontales y temporales, y tampoco hay hipometabolismo en el SPECT, y las fallas cognitivas son muy leves o incluso pueden estar ausentes incluso en funciones ejecutivas, que se supone que son aquellas funciones que deberían estar más afectadas en la variante conductual de la demencia frontotemporal. Bueno, la conclusión de este estudio es bastante interesante. Ellos dicen que los déficits en la memoria episódica en los pacientes con demencia frontotemporal con una presentación típica, es decir, aquellos que progresan, son tan marcados como en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y que en la única prueba de toda la batería neuropsicológica que ellos aplicaron, que diferenció ambos grupos, fue la tarea de orientación, ¿sí? Esta tarea en la que se le pregunta al paciente sobre orientación temporal y espacial. Los pacientes con Alzheimer estaban desorientados y los pacientes con demencia frontotemporal no lo estaban. Bueno, siguiendo con el tema de la memoria, hay otro estudio más reciente del grupo también de Hodges y de Oliver Piguet. Este estudio se publicó el año pasado y buscaba estudiar los correlatos estructurales de aquellos déficits de memoria que se presentaban en pacientes con enfermedad de Alzheimer y pacientes con demencia frontotemporal. Los resultados conductuales que obtuvieron en este estudio son bastante similares a los del estudio previo. Encontraron que ambos grupos de pacientes, los pacientes con demencia frontotemporal y los pacientes con enfermedad de Alzheimer, presentaron un rendimiento más bajo que los controles, y al comparar los grupos de pacientes entre sí no encontraron diferencias significativas en el rendimiento. Luego ellos utilizaron la técnica de morfometría basada en voxeles para estudiar los correlatos anatómicos de los déficits que presentaban en la memoria episódica los pacientes con enfermedad de Alzheimer y con demencia frontotemporal, y lo que encontraron fue lo que pueden ver en esta diapositiva. En la parte de arriba, el gráfico A muestra los correlatos estructurales de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Como pueden ver, es un patrón frontal y temporal, pero también se correlaciona con áreas posteriores que incluyen el precuneo y el giro supramarginal, mientras que en los pacientes con demencia frontotemporal, que es el panel B, el de abajo, correlacionan principalmente con áreas orbitofrontales, con el cíngulo y con áreas temporales mediales.
Bueno, lo que nos proponen estos dos estudios, aunque sigue siendo controversial el tema de cuál es el perfil de memoria episódica que se esperaría de un paciente con demencia frontotemporal, porque como bien lo decía el doctor Peña Casanova, en los pacientes que tienen una afección disejecutiva, que es la que se esperaría en pacientes con esta patología, se encuentran fallas en el recuerdo libre, pero el reconocimiento de la información debería estar conservado, e incluso si presentamos claves semánticas deberían poder recuperar, pero hay estudios que muestran que aquellos pacientes que tienen un curso típico de la enfermedad también pueden tener afectados estas etapas de la memoria. Entonces, bueno, esto nos dice que este criterio respecto a la preservación de la memoria episódica no es motivo de excluir el diagnóstico de variante conductual de la demencia frontotemporal. Incluso también hay estudios que muestran que los pacientes que cumplen criterios diagnósticos para demencia frontotemporal en su variante conductual, incluso en etapas tempranas, presentan atrofia hipocampal similar a la de los pacientes con Alzheimer. Bueno, respecto a las habilidades visoespaciales, no hay tantos estudios que hayan focalizado su atención en este dominio cognitivo, pero sí los resultados son mucho más parejos, no hay tanta controversia. En los pacientes que presentan variante conductual de la demencia frontotemporal se esperaría que estas habilidades estén relativamente conservadas. La tarea que más frecuentemente se usa para evaluar este dominio es la copia de la figura compleja de Rey, que ya la vimos varias veces en las presentaciones anteriores, y lo que sí se esperaría en estos pacientes es que presenten una estrategia de copia inadecuada, mostrando, digamos así, fallas en la planificación. Al contrario de lo que se observa en la enfermedad de Alzheimer, estos pacientes sí tienen conservada esta función, lo que, digamos, nos mostraría claramente el resultado de lo que sería un patrón de atrofia parietal que se esperaría más en la enfermedad del Alzheimer, y un patrón de atrofia frontal que es más característico de la demencia frontotemporal. Bueno, respecto a las funciones ejecutivas, se ha encontrado que los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal presentan fallas en varios dominios, incluyendo el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la planificación. Pero más recientemente se ha propuesto que aquellas funciones ejecutivas que están más relacionadas con el funcionamiento de la corteza prefrontal orbitofrontal son más útiles, aquellas pruebas que están relacionadas con la función de esta parte del cerebro, son más útiles para diferenciar los pacientes con demencia frontotemporal en comparación de pacientes con enfermedad de Alzheimer y con sujetos sanos. En este estudio específicamente la tarea que utilizaron fue el Hailing, que es una tarea de control inhibitorio verbal que tiene dos partes. En la primera se le pide al paciente que complete una oración con una palabra que suene coherente, y en la segunda parte se le pide al paciente que complete una oración pero que sea con una palabra que suene incoherente, que no tenga nada que ver con el contexto de la oración. Y es esta segunda parte la que mide la inhibición conductual del paciente. Ellos encontraron que esta tarea es útil para diferenciar los pacientes con demencia frontotemporal y los pacientes con Alzheimer y ambos grupos de los controles, y que el rendimiento en la tarea correlaciona muy bien con el volumen de sustancia gris de la corteza prefrontal orbitofrontal. Bueno, una de las dificultades que muchas veces se tiene en la clínica, no solo de los pacientes con demencia frontotemporal en estadio inicial, sino también en pacientes con otras patologías frontales, es que algunas veces los test neuropsicológicos clásicos que evalúan funciones ejecutivas no son lo suficientemente sensibles para detectar las fallas en funciones ejecutivas que presentan estos pacientes. Muchas veces los pacientes o incluso los familiares llegan al consultorio con quejas acerca de desorganización, dificultades para seguir objetivos, pérdida de estrategias, y cuando evaluamos las funciones ejecutivas no encontramos ninguna falla al utilizar estas tareas clásicas. Este fenómeno, digamos, fue el que Mesulam denominó el misterio del lóbulo frontal, y él proponía que posiblemente lo que sucedía es que el setting o
el ambiente que nosotros tenemos en el consultorio es demasiado estructurado y la evaluación neuropsicológica clásica siempre nosotros le decimos al paciente qué debe hacer, cómo debe hacerlo, en qué momento debe hacerlo y de cierta forma le servimos de lóbulo frontal al paciente de funciones ejecutivas y por eso puede ser que presenten un rendimiento normal en estas tareas de laboratorio, aunque en la vida cotidiana sí presenten fallas en las funciones ejecutivas. Teniendo en cuenta que este fenómeno es bastante frecuente en estadios iniciales y en otras patologías del lóbulo frontal, por ejemplo, en pacientes con accidentes cerebrovasculares, nuestro equipo de trabajo propuso una batería que resultó que además de evaluar funciones ejecutivas, evalúa algunos dominios de la cognición social que ya vamos a ver más adelante y que resultó ser bastante sensible para detectar los déficits que presentan los pacientes con demencia frontotemporal, incluso en estadios bastante tempranos. Bueno, lo novedoso que propone esta batería es una tarea que busca ser un poco más ecológica, tener un poco más de relación con las tareas que se realizan en la vida cotidiana. Se llama la tarea del hotel y consiste en que se le dice al paciente que va a ser sometido a una especie de prueba pensando en que él se va a presentar en una entrevista para trabajar en un hotel y le van a pedir que realice diferentes tareas como por ejemplo buscar números telefónicos, ordenar facturas por cliente, ordenar algunas monedas, etcétera, etcétera. En total son 5 tareas, se le dice al paciente que va a tener 15 minutos para realizar algo de cada tarea y que es importante que al finalizar el tiempo haya hecho algo de cada una de la mejor manera posible, ¿sí? Esta tarea resultó ser bastante sensible para detectar los pacientes que tenían demencia frontotemporal incluso en estadios tempranos y también para diferenciar a aquellos pacientes con demencia frontotemporal que tenían un rendimiento alto y un rendimiento bajo en el ACE, que es esa tarea que les mencionaba al principio, que mide el estado cognitivo general del paciente. Bueno, para resumir un poco, lo que podríamos decir es que el perfil neuropsicológico de la variante conductual de la demencia frontotemporal claramente se caracteriza por fallas en las funciones ejecutivas. También esperaríamos encontrar que las habilidades visoespaciales, visoconstruccionales de los pacientes estén conservadas y todavía hay ciertas controversias respecto al perfil de memoria episódica que deberíamos esperar. Se esperaría, lo más típico sería que encontráramos fallas en la evocación libre, pero el reconocimiento o el recuerdo con clave debería estar relativamente conservado. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que si encontramos alteraciones en la memoria episódica no es una razón para excluir el diagnóstico de variante conductual de la demencia frontotemporal, ya que hay bastantes estudios recientes que muestran que también puede haber fallas en estos dominios. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre cognición social y les quisiera mostrar algunos de los estudios que hemos venido realizando en el Laboratorio de Psicología Experimental de INECO. Solamente brevemente a forma de introducción, la cognición social podría definirse como aquellos procesos subyacentes a los comportamientos en respuesta a otros individuos de la misma especie e incluye dominios como por ejemplo el procesamiento emocional, la teoría de la mente, la empatía, el juicio moral, el conocimiento de normas sociales, entre otros. Bueno, respecto al reconocimiento de emociones, realizamos un estudio en el cual evaluamos, pues por supuesto, reconocimiento de emociones en un grupo de 37 pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal, utilizando una tarea que se llama TACIT, es el test de la inferencia de la conciencia social, que es una prueba que a diferencia de las tareas clásicas de reconocimiento de emociones, consiste en una serie de videos que muestran diferentes situaciones de la vida cotidiana y después de ver el video, el paciente tiene 5 opciones entre las cuales debe elegir cuál es la que mejor representa lo que está mostrando el personaje del video. Es decir, que esta tarea incluye un poco más de procesamiento de claves contextuales como por ejemplo la prosodia, los gestos, los elementos que se pueden observar en la escena, y estas son claves que por lo general a los sujetos sanos le ayudan a interpretar emociones, es decir, que mejora el rendimiento en reconocimiento de emociones.
Sin embargo, en los pacientes con demencia frontotemporal encontramos que tienen déficits en este reconocimiento de emociones, incluso cuando utilizamos estas tareas que proporcionan estas claves contextuales. Estos déficits se encontraron presentes incluso cuando controlamos por funciones ejecutivas, que ya sabemos que es un dominio que se encuentra afectado en estos pacientes y que se relaciona con el reconocimiento de emociones. Bueno, en otro estudio de nuestro grupo quisimos investigar los correlatos estructurales de los déficits en cognición social que presentan los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal y los pacientes con afasia progresiva primaria no fluente. Aplicamos tareas de reconocimiento de rostros, de reconocimiento de emociones y de teoría de la mente. Lo que mostraron los datos conductuales es que los pacientes con la variante conductual presentaron fallas en el reconocimiento de emociones y en teoría de la mente, pero no en el reconocimiento de rostros. Por el contrario, los pacientes con afasia primaria progresiva sí presentaron fallas en el reconocimiento de rostros y también en reconocimiento de emociones y en teoría de la mente. Después utilizamos BBM, morfometría basada en voxeles, para estudiar los correlatos de sustancia gris que subyacían a estos déficits en la cognición social que mostraban ambos grupos de pacientes. Y lo que encontramos es que en los pacientes con la variante conductual, estos déficits se relacionaban con un patrón de atrofia frontotemporoinsular, mientras que en los pacientes con APP se relacionaba más con un patrón de atrofia temporoinsular. Lo que nos sugieren estos resultados es que probablemente, aunque en ambos grupos se observan fallas similares en la cognición social, en los pacientes con APP podrían llegar a explicarse por fallas en procesos más básicos como son el reconocimiento de rostros, mientras que en los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal podríamos pensar que podría ser una falla más intrínseca a lo que es la patología. Bueno, otro de los dominios que se ha estudiado bastante en la demencia frontotemporal es la teoría de la mente, tanto cognitiva como afectiva. Hay varios estudios que muestran que estos pacientes tienen fallas principalmente en lo que es la teoría de la mente cognitiva. En uno de los estudios de nuestro grupo aplicamos las dos tareas que se usan con mayor frecuencia para evaluar teoría de la mente. La tarea de lectura de la mente en los ojos de Baron Cohen, que evalúa teoría de la mente afectiva y consiste en que se presentan 36 fotografías que muestran la región de los ojos de diferentes personas y se le pide al sujeto que elija entre las 4 opciones que tiene alrededor cuál es la que mejor representa lo que está expresando la fotografía. Y también aplicamos el test de FOPA, que es una tarea que evalúa ambos dominios de la teoría de la mente cognitiva y la afectiva, y consiste en una serie de historias en las que alguien puede decir o hacer algo inapropiado, es decir, meter la pata, y después de leer cada historia se le pregunta al sujeto si alguien dijo algo que no debió haber dicho, por qué lo dijo, porque creemos que, y cómo cree que se siente la persona afectada. Lo que encontramos en los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal es que presentaron un rendimiento inferior al de los controles en ambas tareas, en la de la lectura de la mente en los ojos y también en el FOPA. Sin embargo, en el FOPA las diferencias significativas se vieron únicamente en aquellas preguntas que apuntaban a evaluar la teoría de la mente cognitiva. Bueno, la empatía es también un aspecto básico de la cognición social y también es un aspecto bastante importante de la demencia frontotemporal, ya que, como les mostré al inicio de la presentación, la pérdida temprana de empatía es uno de los criterios diagnósticos para la variante conductual de la demencia frontotemporal. Hay varios estudios que han evaluado la empatía en esta población, pero hay algunas falencias en estos estudios, ya que la mayoría ha utilizado cuestionarios de autorreporte para evaluar este dominio, que en realidad es un fenómeno social bastante complejo y que incluye aspectos cognitivos, afectivos e incluso aspectos relacionados con el juicio moral. Los cuestionarios de autorreporte han sido criticados principalmente por 3 razones. Primero, porque evalúan la empatía como un rasgo más que como un constructo multidimensional complejo.
Segundo, porque no siempre no correlacionan sistemáticamente con aquellas áreas que se han podido identificar en estudios de neuroimagen como substratos de la empatía, principalmente afectiva. Y también se han criticado porque estos cuestionarios, más que medir las capacidades empáticas de la persona, puede estar midiendo qué tan empática considera la persona que ella es, y pueden verse sesgados por la deseabilidad social. Y sabemos que en la demencia frontotemporal una de las características es la pérdida del insight, y no sería tan apropiado aplicar un cuestionario de autorreporte en pacientes con esta patología. Muchos de estos estudios previos lo que han hecho es aplicar el cuestionario al cuidador o al informante más cercanos, pero bueno, siempre sabemos que en la clínica no siempre se puede confiar en el informante, y aún así no sería la forma más apropiada de medir este fenómeno social tan complejo. Bueno, teniendo en cuenta estas falencias, en nuestro grupo propusimos un instrumento tratando de abordar mejor este fenómeno social, que se basaba en la evaluación de la empatía frente al dolor. En esta tarea presentamos imágenes sucesivas que daban la ilusión de que era un video corto, de que era una animación. Un grupo de imágenes presentaban situaciones de dolor causadas intencionalmente, otro grupo representaban imágenes de dolor causado accidentalmente, y otro grupo situaciones controles neutrales en las que no se presentaba ningún tipo de dolor, eran imágenes simplemente como de alguien entregándole un cuaderno a otra persona. Este es un ejemplo de la tarea. Se veía el video, que es bastante corto, y después el sujeto debía responder diferentes preguntas usando una escala analógica como la que pueden ver en la parte de abajo, que se movía a la izquierda o a la derecha dependiendo de lo que quisiera responder el paciente. Los dominios que evaluamos fueron aspectos cognitivos, afectivos y aspectos relacionados con la evaluación moral. Le preguntábamos al sujeto si la acción fue a propósito, qué tan mala es la persona que hizo la acción, qué tan triste se siente por la persona lastimada, qué tanta molestia siente por lo que pasó, qué tan incorrecta fue la acción y cuánto castigo le daría a la persona que hizo la acción. Bueno, estos son los datos demográficos del grupo de pacientes que evaluamos. Eran 37 pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal y 30 controles. Estaban pareados en lateralidad, edad y años de educación, y también en nivel intelectual premórbido. Bueno, como era de esperarse, encontramos diferencias significativas en el Mini-Mental entre el grupo control y el grupo con demencia frontotemporal. Bueno, cuando analizamos los datos de la tarea de empatía, encontramos que los pacientes presentaron dificultades en reconocer la intencionalidad de las acciones que involucraban situaciones de dolor accidental. Es decir, que ellos interpretaban aquellas acciones que se causaban accidentalmente como si hubieran sido hechas a propósito, como si hubieran sido intencionales. Además encontramos diferencias entre pacientes y controles en las puntuaciones de intención de lastimar, de permisibilidad y de castigo, pero en situaciones neutrales. Los pacientes presentaron puntuaciones menores, es decir, que les parecía que los personajes de la escena deberían recibir más castigo, que la acción era más incorrecta y que tenían mayor intención de lastimar. Sin embargo, como les dije, las situaciones neutrales eran situaciones que no involucraban ningún tipo de dolor y que no son situaciones moralmente inadecuadas, por lo cual podríamos interpretar nuevamente que estos pacientes están confundiendo acciones neutrales con acciones que tienen alguna intención de causar daño. También encontramos diferencias entre pacientes y controles en las puntuaciones de preocupación empática. Los pacientes reportaban sentirse menos tristes por la persona lastimada frente a situaciones de dolor intencional, y encontramos también diferencias en las puntuaciones de dolor accidental en los puntajes de intención de lastimar. Además de la tarea de empatía, en este estudio evaluamos otros dominios de la cognición social. Incluimos reconocimiento de emociones, teoría de la mente y conocimiento de normas sociales.
ya que queríamos ver cómo influían los déficits en otros dominios de la cognición social, en los déficits que presentaban los pacientes en empatía, ya que sabemos que los dominios de la cognición social están muy interrelacionados entre sí y que estos dominios también pueden estar afectados en pacientes con demencia frontotemporal. Para evaluar reconocimiento de emociones, utilizamos esta tarea que les mencioné al principio, el TACIT, el de los videos cortos, y encontramos diferencias en las puntuaciones de miedo, de tristeza y de asco, y también en el puntaje total de la tarea. Para evaluar teoría de la mente utilizamos la tarea de la lectura de la mente en los ojos, y también encontramos que los pacientes presentaron un rendimiento menor al de los controles. Sin embargo, cuando aplicamos el cuestionario de normas sociales, que es un cuestionario que consiste en 22 preguntas a las cuales el paciente debe responder sí o no, y son del tipo, por ejemplo, escupir en el piso, ¿es adecuado? Sí o no, es conocimiento explícito de normas sociales. Y no encontramos diferencias ni en los puntajes de transgresión de las normas, ni en el de sobreadherencia a las normas. Bueno, lo que hicimos después fue reanalizar los datos de empatía, pero esta vez covariando por los dominios de la cognición social que evaluamos, ¿sí? Lo que encontramos es que todas estas diferencias desaparecieron, es decir, que todas esas diferencias se explicaban por las fallas en reconocimiento de emociones o en teoría de la mente que tenían los pacientes. Y también lo que hicimos fue reanalizar los datos, pero covariando por el funcionamiento ejecutivo, por todas las tareas de funciones ejecutivas que habíamos aplicado, con el fin de ver también el efecto que podía tener las funciones ejecutivas en los déficits de empatía que presentaban los pacientes. Y encontramos que la única diferencia que no desapareció al covariar con funciones ejecutivas fue la diferencia en la capacidad para detectar la intencionalidad de las acciones de dolor accidental. Y la única diferencia que permaneció significativa después de todos los análisis de covarianza, tanto por cognición social como por funciones ejecutivas, fueron las diferencias en preocupación empática. Lo cual nos lleva a pensar que posiblemente este era el único déficit en empatía que presentan los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal y que probablemente todas las otras fallas que encontramos se relacionan o se explican por fallas en las funciones ejecutivas o en otros dominios de la cognición social. Para corroborar esta hipótesis, realizamos dos modelos de regresión múltiples en los que incluimos como variable dependiente aquellas variables que se mantuvieron significativas después de alguno de los análisis de covarianza, que fueron intencionalidad y preocupación empática, y como predictores incluimos funciones ejecutivas, cognición social, género y grupo. Lo que encontramos es que las funciones ejecutivas predijeron el reconocimiento de la intencionalidad de esas acciones de dolor accidental, pero la preocupación empática no se relacionó ni con las funciones ejecutivas ni con la cognición social. Además, realizamos otros modelos de regresión múltiple para corroborar si el rendimiento en la tarea de empatía se explicaba parcialmente por el rendimiento en otros dominios de la cognición social o en las funciones ejecutivas, e incluimos en el primer modelo como predictores todas las variables de funciones ejecutivas que evaluamos, en el segundo modelo todos los dominios de cognición social y en el tercer modelo todas las variables juntas de funciones ejecutivas y de cognición social. Y de acuerdo con los datos anteriores, encontramos que ninguna variable se asociaba significativamente con los déficits en preocupación empática que presentaban los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal. También nos preguntamos si las diferencias en preocupación empática podían depender del estado general de los pacientes. Así que dividimos los pacientes en dos grupos, en aquellos que presentaban puntajes normales en el Mini-Mental y aquellos que presentaban puntajes bajos, y no encontramos diferencias significativas entre los grupos, lo cual nos lleva a pensar que probablemente los déficits en preocupación empática son aquellos que realmente son intrínsecos a la patología y que todas las otras fallas en la empatía cognitiva que se puedan encontrar en los pacientes se pueden deber a fallas en las funciones ejecutivas o en fallas en teoría de la mente o reconocimiento de emociones. Bueno, posteriormente quisimos estudiar los correlatos estructurales de estos déficits que encontramos en los pacientes,
Principalmente nos interesaba ver si los déficits en preocupación empática tenían algún correlato particular. Utilizamos la misma tarea que ya les mostré, la misma tarea de empatía frente al dolor, y replicamos los datos conductuales del estudio anterior. Además, utilizamos la técnica de morfometría basada en voxeles, primero para estudiar el patrón de atrofia de los pacientes con relación a los controles, que es el gráfico que pueden ver arriba a mi derecha, y que encontramos que el patrón de atrofia, bueno, era el esperable para los pacientes con esta patología, un patrón de atrofia frontotemporoinsular, también con atrofia de la amígdala y mucha atrofia en órbito frontal. Después lo que hicimos fue estudiar cuáles de esas áreas que encontramos que estaban atrofiadas se relacionaban con los déficits en empatía que presentaban los pacientes. Entonces, dentro de estas regiones de atrofia realizamos correlaciones con el rendimiento en la tarea conductual, y lo que encontramos es que las fallas en la preocupación empática se relacionaban con un menor volumen en la corteza prefrontal orbitofrontal, mientras que las fallas en la capacidad para detectar la intencionalidad de las acciones se relacionaba con menor volumen en la amígdala y en la corteza paracingulada anterior. También realizamos algunos análisis de regresiones múltiples para ver si las funciones ejecutivas, que ya habíamos visto que tenían que ver con la detección de la intencionalidad, nuevamente explicaban más que el volumen de la amígdala y el volumen de la corteza paracingulada anterior, esa detección de la intencionalidad, y encontramos precisamente esto, que las funciones ejecutivas se asociaban significativamente, pero no el volumen de sustancia gris en estas dos áreas del cerebro. Y el otro modelo de regresión múltiple que realizamos fue el de preocupación empática, también para corroborar que las funciones ejecutivas no predecían estos déficits, y para explorar si la reducción en el volumen de sustancia gris en la corteza orbitofrontal se relacionaba con estos déficits. Y sí encontramos una correlación significativa que, como pueden ver en el gráfico de dispersión, se relaciona bastante con la pertenencia al grupo. En pacientes se ve que la correlación es lineal y positiva, y en los controles está todo mucho más plano. Bueno, otro de los dominios de la cognición social que se relaciona bastante con la empatía es el juicio moral. En otro estudio de nuestro grupo comparamos los juicios morales de pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal con un grupo de pacientes que tenían lesiones prefrontales causadas por accidentes cerebrovasculares. En este estudio utilizamos una tarea de juicio moral que consiste en 24 escenarios que tienen la estructura que pueden ver en la pantalla. Primero se presenta información sobre la escena. Por ejemplo, Graciela y su amiga están haciendo un recorrido por la planta química. Cuando Graciela se acerca a la máquina para servir un poco de café, su amiga le pide un poco de azúcar para el suyo. Hay un polvo blanco en un recipiente al lado del café. Entonces, en esta tarea hay 4 posibles escenarios que resultan de combinar la intención del personaje, que puede ser neutral o negativa, con el resultado de la acción, que también puede ser neutral o negativa. Entonces, el primer posible escenario sería una intención neutral con un resultado neutral. Graciela piensa que el polvo es azúcar y su amiga está bien. El segundo posible escenario sería una intención neutral con un resultado negativo. Graciela piensa que el polvo es azúcar, pero es tóxico y su amiga muere. El tercer posible escenario sería intención negativa con resultado neutral. Graciela piensa que el polvo es tóxico, pero es azúcar y su amiga está bien. Y finalmente tendríamos una intención negativa con un resultado negativo. Graciela piensa que el polvo es tóxico y su amiga muere. Después de leer alguno de estos cuatro escenarios, el sujeto debe juzgar en una escala de 1 a 7 qué tan adecuada o inadecuada le parece la acción del personaje en términos de conducta moral. Lo que se observa en sujetos sanos cuando aplicamos esta tarea es que se considera que aquellas acciones que tienen una intención negativa, ya de por sí, por ser negativa la intención, es inadecuada desde el punto de vista moral, independientemente de que el resultado sea negativo o neutral. Sin embargo, lo que encontramos en los pacientes fue lo contrario. Ya les voy a mostrar los resultados. Antes de mostrarles los resultados, les muestro estas imágenes que son representaciones gráficas de las lesiones que tenían los pacientes con lesiones causadas por accidentes cerebrovasculares.
Cada una de las lesiones se muestra con un color diferente. Como pueden ver, las lesiones eran bastante heterogéneas. Y se podían dividir en dos grupos: aquellas lesiones que afectaban la corteza prefrontal ventromedial, que las vemos en rojo, y aquellas que no la afectaban, que las vemos en verde. Bueno, esos son los datos demográficos de los pacientes. En total evaluamos 19 pacientes con demencia frontotemporal, 19 controles para el grupo de demencia frontotemporal, 8 pacientes con lesiones y 8 sujetos controles para este grupo. Reclutamos un grupo control para cada grupo de pacientes, ya que teníamos diferencias en la edad. Los pacientes con demencia eran mayores que los pacientes con lesiones. Bueno, al analizar los resultados de la tarea de juicio moral, encontramos que los pacientes con lesiones frontales, en comparación con los controles, les parecía que eran más permisibles aquellos intentos de dañar, aquellos escenarios en los que existía la intención de hacer daño, aunque el resultado era neutral. Les parecía que era moralmente más permisible que a los controles. Cuando comparamos los pacientes con demencia frontotemporal con los controles, encontramos esta misma anormalidad en los juicios morales frente a intentos de dañar. Les parecían más permisibles que a los controles, pero también encontramos otra diferencia en las acciones de daño accidental, es decir, aquellos escenarios en los que no existía la intención de hacer daño, pero el resultado era negativo. Y lo que consideraban estos pacientes es que era menos permisible, es decir, más prohibido que lo consideraban los controles. Lo que se observa en sujetos sanos es que por lo general, cuando el daño es accidental, tendemos a perdonar o a exonerar a la persona porque precisamente no tiene la intención de hacer daño. Pero al parecer los pacientes no estaban tan dispuestos a perdonar al personaje de las escenas. Después comparamos los dos grupos de pacientes entre sí y no encontramos diferencias significativas entre los dos grupos, lo cual nos lleva, digamos, a pensar que ambos grupos tienen déficits en el juicio moral que son de cierta forma comparables, aunque son un poco más severos los de los pacientes con demencia frontotemporal, y en general estas fallas se podrían relacionar con una dificultad para integrar la intención del personaje y el resultado de la acción, que es lo que generalmente hacemos las personas sanas cuando vamos a emitir un juicio moral. También realizamos un análisis subgrupo en el que dividimos a los pacientes que tenían daño en la corteza prefrontal ventromedial de aquellos que no tenían daño en esta región del cerebro. Este análisis lo hicimos pensando en que la gran mayoría de los estudios en juicio moral en pacientes con lesiones se habían focalizado en estudiar el rol de esta región de la corteza prefrontal en el juicio moral, y se había concluido que es esta la región que es tal vez más importante para la integración de intenciones y resultados para el juicio moral. Sin embargo, nosotros, aunque tenemos una muestra muy chica y realizamos análisis no paramétricos, son resultados preliminares, no encontramos diferencias entre los grupos, lo cual nos lleva a pensar que tanto el daño en la corteza prefrontal ventromedial, daños focales, como daños en otras áreas de la corteza prefrontal, e incluso daño más difuso como el que podemos observar en pacientes con demencia frontotemporal, pueden afectar esta habilidad para integrar intenciones y resultados en el juicio moral. Además, para corroborar este análisis anterior, hicimos un análisis de casos múltiples de single case analysis, en el que comparamos el rendimiento de cada uno de los sujetos que tenía afecciones en la corteza prefrontal ventromedial con el grupo de pacientes con lesiones que no tenía afectada esta área del cerebro, y encontramos que no había diferencias entre el rendimiento de cada uno de los sujetos y el otro grupo. Bueno, después quisimos estudiar un poco más a fondo los correlatos estructurales del juicio moral en pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal, pensando en esta hipótesis de que no únicamente la corteza prefrontal ventromedial es importante para la integración de intenciones y resultados en el juicio moral, sino que es tal vez una red más amplia, una red frontotemporoinsular, que es la que se ve atrofiada en la variante conductual de la demencia frontotemporal.
Para esto utilizamos la misma tarea que ya les mostré y replicamos los resultados del estudio anterior. Encontramos que los pacientes consideraban menos permisibles que los controles aquellos escenarios que involucraban daño accidental y más permisibles que los controles aquellos escenarios en los que se tenía la intención de hacer daño, pero no se hacía. Es decir, el resultado era neutral. Estos son los resultados del patrón de atrofia de los pacientes cuando comparamos el volumen de sustancia gris de todo el cerebro de los pacientes con los controles, que al igual que en el estudio anterior sigue el patrón de atrofia típico de estos pacientes. Y después lo que hicimos fue relacionar el resultado de la tarea, el rendimiento en la tarea, con aquellas áreas que se han relacionado previamente en estudios previos como importantes para el juicio moral. Y lo que encontramos es que en general, tanto en pacientes como en controles, más que la corteza prefrontal ventromedial, otras áreas, como por ejemplo la conjunción temporoparietal, que la pueden ver en rojo en la primera línea de gráficos, o el precunio, que se puede ver en el segundo gráfico, son áreas que son bastante importantes y que se han visto implicadas en la inferencia de intenciones y correlacionaron significativamente tanto en pacientes como en controles con el rendimiento en la tarea de juicio moral. Además, realizamos un análisis de subgrupos de pacientes, lo dividimos en dos: aquellos pacientes que presentaban déficits más severos en el juicio moral y aquellos pacientes que no tenían un rendimiento tan inferior al del grupo control. Y lo que encontramos es que lo que diferenciaba estructuralmente, anatómicamente, a estos dos grupos de pacientes era el volumen en el precunio y el volumen en el polo temporal derecho, lo cual nos lleva, digamos, a corroborar un poco esta hipótesis de que no es únicamente la corteza prefrontal ventromedial la que es importante para la integración de intenciones y resultados, sino que es una red mucho más amplia que incluye áreas frontales, temporales y también áreas posteriores como el precunio y la conjunción temporoparietal. Y bueno, hasta el momento hemos visto cómo la cognición social es un fenómeno que es muy dependiente del contexto, que requiere la percepción espontánea de elementos relevantes que después nos van a permitir interpretar situaciones sociales y que requiere también la inferencia implícita de ciertas claves contextuales. En el ejemplo de abajo podemos ver cómo una misma frase puede tener un significado completamente diferente dependiendo del contexto en el que la utilicemos. Incluso otros dominios como por ejemplo el reconocimiento de emociones también son muy dependientes del contexto. Si les pregunto qué emoción les parece que está expresando el rostro que pueden ver en la fotografía, seguramente la mayoría de ustedes va a pensar que es una emoción negativa. Sin embargo, cuando la vemos dentro de un contexto nos damos cuenta que en realidad está expresando una emoción positiva. Bueno, teniendo en cuenta la importancia del procesamiento de claves contextuales y para la cognición social y que este procesamiento se ve bastante afectado en los pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal, al igual que múltiples dominios de la cognición social, dos miembros de nuestro equipo de trabajo, el doctor Facundo Manes y el doctor Agustín Ibáñez, propusieron este modelo que se llama The Social Context Network Model. Está basado principalmente en el patrón de atrofia que se observa en la variante conductual de la demencia frontotemporal, y ellos proponen que hay tres áreas importantes, fundamentales para el procesamiento de claves contextuales en la cognición social, que son la corteza prefrontal, que actualizaría las claves contextuales y las utilizaría para hacer predicciones. Las cortezas temporales consolidarían el aprendizaje asociativo de las claves contextuales, y la ínsula integraría información externa con estados motivacionales internos. Si bien este es un modelo hipotético, nuestras futuras líneas de investigación se están relacionando bastante con tratar de buscar evidencia empírica para apoyar este modelo, que tal vez puede ser usado también para explicar los déficits en cognición social que se observan en otras patologías neuropsiquiátricas que también tienen fallas en el procesamiento contextual, como por ejemplo en la esquizofrenia. Bueno, teniendo en cuenta este modelo que propone una red frontotemporoinsular,
Realizamos un estudio con resonancia magnética funcional en estado de reposo, es decir, el paciente entraba al resonador y no tenía que hacer nada, simplemente tenía que estar despierto. Y la idea de este estudio era ver cómo las propiedades de esa red frontotemporoinsular podían o no relacionarse con el rendimiento en cognición social y en funciones ejecutivas de los pacientes. Evaluamos dos grupos de pacientes, un grupo de pacientes con la variante conductual de la demencia frontotemporal y un grupo de pacientes con lesiones, accidentes cerebrovasculares que afectaban regiones frontoinsulares, y también incluimos un grupo de controles sanos. Los análisis que realizamos fueron análisis de teoría de grafos, que es una técnica matemática que busca describir la topología de las redes, y nos basamos principalmente en una métrica que se llama centralidad, métrica de centralidad, y como su nombre lo dice, describe qué tan importante es una o varias regiones del cerebro dentro de la red que estamos estudiando. Lo que nosotros encontramos es que en los pacientes con demencia frontotemporal, que son los que pueden ver en la línea roja en los tres gráficos, la centralidad de esta red, de los nodos que componen esta red frontotemporoinsular, se encuentra alterada. Y también encontramos que esta centralidad, que esta métrica, predice el rendimiento ejecutivo y de cognición social de los pacientes, tanto con demencia frontotemporal como de los controles y de los pacientes con lesiones cerebrovasculares, lo cual nos lleva a pensar que realmente esta red es bastante importante para la cognición social y también para el funcionamiento ejecutivo de los pacientes. Bueno, para concluir, respecto al perfil neuropsicológico de los pacientes, podríamos decir que, aunque todavía es debatible y debe ser más estudiado, debemos pensar que las dificultades en la memoria episódica no son un criterio de exclusión para el diagnóstico de variante conductual de la demencia frontotemporal. También deberíamos pensar y tratar de trabajar un poco en el diseño de test que puedan evaluar los cambios conductuales y en la conducta social que presentan estos pacientes de una manera más sensible, ya que, como les mencioné, muchas veces los test ejecutivos clásicos no pueden detectar estas fallas que nos describen los pacientes o, mejor dicho, los familiares de los pacientes. Además, lo que nos han mostrado los estudios que hemos realizado principalmente en funciones ejecutivas y cognición social en nuestro laboratorio es que el estudio de enfermedades neuropsiquiátricas, como por ejemplo la demencia frontotemporal, son bastante útiles para entender el funcionamiento de estos procesos cognitivos sociales tan complejos y permiten a las neurociencias proponer ciertos modelos teóricos de redes neurales fundamentales para la cognición social. También lo que sugieren nuestros resultados es que los dominios de la cognición social deberían incluirse casi que indefectiblemente en la evaluación clínica de los pacientes con demencia frontotemporal en cualquiera de sus variantes, y que, aunque es un reto tanto para los clínicos como para los investigadores, deberíamos empezar a pensar en el uso de instrumentos más ecológicos, tanto para la evaluación como para la rehabilitación no farmacológica, pensando en que esas habilidades que le tratamos de enseñar o que tratamos de estimular en los pacientes se puedan llegar a generalizar en ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, antes de terminar, querría agradecer a todos los miembros de mi equipo de trabajo, del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias de INECO, y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Con esto agradecemos su tiempo, agradecemos su presencia y les deseamos una feliz noche.